Estás viendo Medicina Inocua. Muy buenos días, pues nuevamente con el placer de saludarlos, recibirlos en su programa, en esta casa de nuestra Universidad Autónoma de Durango, que como siempre, pues es un enorme gusto saludarlos y estar con ustedes nuevamente. Esta mañana en su programa de Medicina Inocua, pues vamos a tratar un tema que también desde luego es sumamente interesante, pero bueno, antes de nada quiero darles a ustedes las gracias por seguirnos acompañando como cada semana en este programa. Desgraciadamente por cuestiones de salud no habíamos podido estar aquí con ustedes, pero nuevamente gracias a Dios ya estamos listos para comenzar una nueva semana y vamos a tener esta mañana un tema que, aunque hemos tratado mucho en su programa también de Medicina Inocua, pues siempre tiene otras aristas de donde poderse abordar. Es un tema muy amplio, por eso hemos querido nuevamente charlar esta mañana con todos ustedes acerca de ello. Es precisamente la homeopatía. Muchas personas se han acercado con nosotros y nos han hecho algunas preguntas, algunos cuestionamientos acerca de qué es la homeopatía, cómo funciona, cuál es el sistema que se utiliza para preparar algún medicamento homeopático, en fin, cuáles son las enfermedades en las que más efectividad se presenta. Y bueno, aunque ya hemos tenido algunas pláticas, algunos programas anteriormente acerca de este tema, quisimos retomarlo nuevamente esta mañana. Y bueno, recordarles que este programa llega hasta ustedes gracias a nuestra casa, TV Lobos, la Universidad Autónoma de Durango, el Colegio de Médicos Cirujanos y Homeópatas de Durango y el Laboratorio Homeopático y de Investigación. Les recuerdo también nuestro número telefónico, que es el 143-4735, que es el estudio de aquí de TV Lobo. Y desde luego también les vamos a recordar nuestro correo electrónico, que es el de medicinainocua@hotmail.com. Ahí los esperamos para cualquier sugerencia, cualquier aclaración, cualquier duda que usted tenga. Bueno, aquí con gusto vamos a tratar de darles una pequeña explicación y sobre todo darles una orientación, que es uno de los objetivos principales de este programa. Como ya decía, esta mañana tenemos el tema de homeopatía y para esto tendremos una charla muy amena, como siempre las que hemos tenido cuando nos ha hecho el favor de acompañarnos el doctor Jorge Luis Olivas Ríos. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, licenciado, muy agradecido de estar otra vez aquí con ustedes en este programa Medicina Inocua. Y como dice usted, hoy es el tema de homeopatía. Recordemos que este programa se llama Medicina Inocua y una de las principales medicinas inocuas es la homeopatía. Por eso vamos a hablar de ello. Y bueno, vamos a preguntar o tratar de contestar todas sus dudas sobre este tema, sobre este sistema terapéutico que se utiliza mucho en la actualidad. Así es, doctor. Y bueno, queridos amigos, como ya lo mencionó el doctor Olivas, trataremos nosotros de dar a todos ustedes una semblanza o una información, pues lo más acertadamente posible para que ustedes sepan de lo que estamos comentando en esta mañana. Doctor, bueno, pues de inicio yo creo que aquí lo que tendríamos que comenzar es preguntándole a usted, ¿qué es la homeopatía? Bueno, la homeopatía etimológicamente viene del griego homeos, que quiere decir similar, y patos, que quiere decir enfermedad o sufrimiento. Quiere decir que es que se encarga del estudio de la enfermedad y cuando se restablece una curación mediante sustancias similares, etimológicamente. Pero una definición un poquito ya más actual es un sistema terapéutico en el cual se utiliza uno de sus principales principios, que es el de la similitud. ¿Qué quiere decir esto? Que es un principio en el cual a un hombre sano o un hombre que está más cerca de la homeostasis, quiere decir que está en equilibrio, podríamos decirlo así, se le administra una sustancia la cual lo intoxica, va a causar en él ciertos síntomas. Y estos síntomas son capaces de ser curados mediante un medicamento homeopático. ¿Qué quiere decir esto? Con pequeñas cantidades de esa sustancia que llega a causar esos síntomas, es capaz de curarse. Bien, doctor, y ahorita que usted nos hace mención del significado, del origen de la palabra de la homeopatía, pues también habría que tal vez remontarnos un poquito en la historia y conocer de dónde surge, porque bueno, pues muchísimos sistemas terapéuticos o muchos medicamentos o muchos sistemas médicos, pues tienen su experiencia muy grande, debido precisamente a que tienen ya muchísimos años de haber aparecido en nuestras sociedades, y yo creo que
En este caso, la homeopatía, aunque no es muy conocida, quisiéramos que usted nos comentara cuándo surge, dónde surge, porque generalmente en las medicinas tradicionales asociamos de manera normal todo ese tipo de sistemas terapéuticos con el lejano oriente, ¿no? Que si estamos hablando de otros tipos de terapias, casi tenemos en mente que todo se ha descubierto allá en Japón, en China. ¿De dónde surge la homeopatía? ¿También es de aquellos lugares? Bueno, la homeopatía surge, un poquito yendo hacia atrás, surge con Hipócrates, cuando él describió la ley de la semejanza, pero en esos tiempos todavía no se desarrolló bien, se quedó ahí. Paracelso también había hecho algunos comentarios, algunas cuestiones sobre la ley de la semejanza, que es la principal base de la homeopatía, y esto fue en el año 460 a.C. Posteriormente quedó ahí, se siguieron nuevos sistemas terapéuticos y fue hasta el siglo XVIII con un médico alemán, fue en Alemania, fue en Europa, donde surgió nuevamente la homeopatía. Era químico, después se hizo médico, y él vio que en esos tiempos había muchas deficiencias, había muchas experimentaciones en el hombre, no había un sistema definido, por lo cual él comenzó a observar ciertos síntomas que presentaba cuando él ingería ciertas sustancias, y de ahí comenzó a surgir la homeopatía. Recordemos que no he dicho el nombre, es Christian Federico Samuel Hahnemann. Fue en el año de 1700, en el siglo XVIII, en 1746. ¿Sí? Con él surgió la homeopatía y surge en Europa. Bien, doctor, por ahí, en una lectura que tenía la semana pasada, me llamó mucho la atención de precisamente el doctor Samuel Hahnemann, que fue un personaje es ahorita considerado el padre de la homeopatía, pero sobre todo lo interesante, lo importante de todo lo que él empezó a descubrir sobre la homeopatía, surge a raíz de esa inquietud que él tenía de decir, ¿por qué una sustancia curaba una enfermedad siendo muy semejante o muy similar? ¿A esto se refiere este sistema que estamos comentando, doctor? Claro, bueno, él como le menciono, él empezó experimentando en él mismo con una sustancia que se llama quina. Él empezó a ver que tenía síntomas, qué síntomas presentaba a dicha concentración. O sea, digamos, lo hacía a lo mejor té y se lo tomaba y presentaba unos síntomas, y él comenzó a diluir, se dice diluir, empezando a poner menos cantidad de esa sustancia, y él comenzó a ver que los síntomas se revertían. Entonces esto le causó mucha inquietud a él y comenzó a estudiar muchas sustancias y y ahí dio el nacimiento a la homeopatía en el siglo XVIII, en 1796. Fíjese, doctor, que también pues hay que resaltar que en aquellos años, 1796, como usted nos acaba de mencionar, pues todavía la medicina, desde luego, no contaba con todas las técnicas y toda la tecnología actual. Desde luego que esto pues es evidente, pero yo creo que esto fue un paso gigantesco para la humanidad en cuestión de salud, debido precisamente a eso. O sea, antes, usted nos podrá informar de manera más detallada, se hacían, por ejemplo, sangrías para curar muchísimas enfermedades que realmente no funcionaban. O sea, era un sistema que se utilizaba, pero que en la realidad no tenía los efectos deseados médicamente. Entonces Samuel Hahnemann comienza a investigar, comienza a probar en él mismo sus teorías, y descubre la homeopatía como un sistema muy novedoso y sobre todo muy efectivo. Yo creo que esto es trascendental para la historia médica, ¿no, doctor? Claro que sí, pues, por supuesto. Como le mencionaba en un principio, él era químico, se dedicaba a hacer traducciones de libros médicos de varias partes, y él veía el sistema terapéutico que no estaba establecido, que se hacían realmente experimentaciones, que se experimentaba con una sustancia, con un paciente, y él realmente no veía mejoría en este tipo de pacientes, por lo que él decidió comenzar sus estudios, iniciando con experimentación en él mismo. No lo hizo en ninguna otra persona, sino en su misma persona comenzó a experimentar, y en base a eso
inició la homeopatía. Qué relevante para cualquier investigador, ¿no le parece, doctor, de que cuando uno está investigando X fenómeno, cualquier actividad, atreverse uno a practicarlo en uno mismo? Creo que eso pues habla de esa intención y de ese interés, sobre todo esa pasión que el doctor Hahnemann sentía por conocer la verdad, y bueno, qué mejor que probarlo en él mismo para poder demostrar sus teorías. La homeopatía, a pesar de tener pues recientemente no muchos años de aplicarse de manera ya más general, en los últimos 200 años ha obtenido muchísimos avances. 200 años probablemente no, médicamente no nos dirán mucho, pero creo que los resultados hablan del gran avance que se ha tenido, y sobre todo en los últimos tiempos. Seguramente ahorita habremos de comentar un poquito más a fondo acerca de esto, doctor. Y queridos amigos, si le parece, vamos a un pequeño corte comercial y enseguida regresamos con ustedes para tratar este interesantísimo tema que es la homeopatía. No se vayan, enseguida regresamos. En un momento regresamos. Medicina Inocua. Continuamos con Medicina Inocua. Amigos, pues estamos nuevamente de regreso aquí en su programa de Medicina Inocua. Recordándoles nuestro teléfono, que es el 1-43-47-35. Ese es nuestro teléfono aquí en el estudio. Esperamos desde luego cualquier llamada, cualquier pregunta, y sobre el tema que estamos tratando de la homeopatía, pues habrá de contestárnosla el doctor Olivas, que esta mañana nos ha hecho el favor de acompañarnos en esta amena charla. Doctor, comentábamos en el corte anterior de la aparición de la homeopatía y que tiene aproximadamente 200 años de existencia, pero bueno, específicamente en México. En México, ¿desde cuándo es oficial o no es oficial la práctica de la homeopatía? Bueno, en México es el único país en donde es oficial. Oficial quiere decir que está dentro de la Constitución, de las leyes. Y esto fue en tiempos del general Porfirio Díaz, en 1895, cuando él decretó oficialmente la homeopatía en México. En 1896 creó el Hospital Nacional Homeopático, ya que él había usado y había tenido experiencias con el uso de la homeopatía, y por eso lo oficializó. Pero recordemos que desde los tiempos de Benito Juárez, se usaba la homeopatía, pero no oficialmente, y ya fue con el general Porfirio Díaz donde se oficializó. Fíjese, doctor, que es muy interesante saber que grandes personajes de la historia y historia actual también, siempre han sido muy creyentes del sistema homeopático. Yo recuerdo por ahí haber leído como usted menciona, pues desde Porfirio Díaz, Benito Juárez, que utilizaron este sistema, pero en la época actual también grandes personajes creen mucho y la utilizan de manera permanente. El otro día estaba por ahí viendo un artículo en donde, por ejemplo, la reina Isabel, deportistas como David Beckham, así, vamos, gentes muy importantes creen mucho en la homeopatía. Entonces creo que esto, yo mencionaba hace un momento, que la homeopatía ha crecido mucho, y sobre todo los resultados han sido tan evidentes que no deja lugar a dudas, y cada vez más personas en el mundo la están utilizando. ¿En qué otros países es muy común el uso de la homeopatía, doctor? Bueno, retomando su comentario, claro que la homeopatía desde sus inicios, hace aproximadamente 200 años, ha ido creciendo, ha ido evolucionando, tomando un nuevo ciclo a la medicina. Recordemos que es un sistema inocuo, el cual no causa ningún daño, lo cual le da mucha ventaja. Pero claro, bueno, se tiene el otro sistema terapéutico, la alopatía, la cual avanzó a pasos agigantados, pero la homeopatía no con esto quiere decir que vaya en un retroceso, sino va hacia adelante. En esta época, en esta actualidad, como menciona usted, muchas personas importantes, no nada más las personas importantes, pero hay mucha población la cual usa la homeopatía, y la cual obtiene muchos mejores resultados que con alopatía. Claro, hay resultados no como se esperan,
pero son buenos resultados. Son resultados que no se habían logrado a lo mejor en la alopatía, y en la homeopatía se logran. Esto ha permitido que siga creciendo y va a seguir creciendo, ya que se está descubriendo nuevos, se le están dando las bases científicas a la homeopatía, se le va a explicar el proceso de funcionamiento, todo eso es lo que no había quedado muy claro o no les queda claro al mundo científico, pero está más que claro, solo que falta la credibilidad ante el gremio científico. Yo creo que aquí uno de los aspectos bien importantes que habrá que resaltar en este sentido de lo que usted nos comenta es que en los últimos tiempos ha habido personas que se han preocupado por darle esa difusión y por darle esa seriedad científica, sobre todo, a lo que es la homeopatía, porque mucha gente pues puede tener sus ciertos recelo acerca de la efectividad o no de este medicamento. Bueno, como usted dice, este es un medicamento completamente inocuo, es decir, no tiene ningún efecto adverso negativo en la salud de las personas. También es importante saber que este tipo de sistema terapéutico se puede combinar con el sistema alopático, que por eso es un sistema diferente, ¿no? Claro que se puede combinar, no causa ninguna, ni por parte de la alopatía ni por parte de la homeopatía, ninguna contradicción. Y como dice usted, bueno, en cuanto a lo que no se ha tomado en cuenta, es debido a que hay una práctica por parte de gente que no es médico, por parte de gente que no tiene los estudios, sino que simplemente a lo mejor vio en un libro un remedio homeopático e inició usándolo. Y así se la ha llevado, y gracias a este tipo de gente que no tiene estudios, que no tiene conocimiento sobre el cuerpo humano, sobre la misma homeopatía, han dado un poco de retroceso a la homeopatía. Esto es lo que ha desacreditado ante el gremio científico el uso de la homeopatía. Pero le digo, actualmente la homeopatía se debe de practicar por un médico, por una persona que tiene una licenciatura en medicina. Así es, pues qué importante, porque desde luego y lógicamente habrá que pensar que usted no podrá curar a una persona si no conoce el cuerpo humano, cómo funciona, qué es lo que le puede prescribir en un momento dado a ese paciente, si no conoce exactamente cómo funciona el cuerpo humano. Yo creo que esto habrá que resaltarlo mucho, porque como bien menciona usted, en los tiempos actuales en los que existe mucha piratería, existe mucha gente que se dice ser un profesionista y no lo es, en cualquiera de las ramas, ¿no? Y específicamente en la cuestión médica, bueno, pues habrá muchas gentes que se dicen ser médicos sin serlo realmente, y eso yo creo que eso es muy peligroso. Por eso nosotros siempre hemos insistido en nuestro programa en que siempre tenemos que acudir ante una persona que realmente demuestre con un documento oficial que es un médico, que tiene conocimiento, que tiene todas las herramientas para poder ejercer debidamente, en este caso la homeopatía. Y bueno, yo creo que en cuanto más tengamos esta certeza, esta seguridad, también tendremos un muchísimo más amplio rango de efectividad en el tratamiento que nosotros podamos tener. Doctor, por otro lado, aquí en México se ha avanzado mucho en la cuestión de investigación y de aplicación del método de los sistemas terapéuticos de la homeopatía. ¿En qué escuelas específicamente en México se está enseñando la homeopatía? Y mire, bueno, como menciona usted, México es uno de los principales países en donde se usa la homeopatía, junto con otros países como Argentina, Francia, Alemania, y toda la Unión Europea. En realidad en toda la Unión Europea se usa mucho la homeopatía, pero en México es donde más se ha preocupado por su uso, a lo mejor, y donde más se ha avanzado. Y esto ha abierto muchas escuelas con el interés de avanzar en la homeopatía, de enseñar la homeopatía, de incluir la homeopatía en el Sistema Nacional de Salud. ¿En qué escuela se imparte la homeopatía? En una escuela nacional, en el Instituto Politécnico Nacional. Ahí se imparte la carrera de médico, cirujano y homeópata. También se imparte la terapéutica homeopática en esa misma escuela, si ya uno es licenciado en medicina. En otras escuelas privadas, como vienen siendo una escuela que hay en Nayarit, en
Oaxaca, en Puebla, en México, en Guadalajara. Todas esas escuelas existen, escuelas oficiales que están bien normadas para impartir la terapéutica homeopática, para enseñar. Como ya les había mencionado, deben recordar que deben ser personas ligadas a las ciencias de la salud, bueno, para el conocimiento de la homeopatía. Para la práctica en terapéutica homeopática se debe ser médico, porque se deben tener conocimiento sobre el sistema, bueno, sobre el hombre, sobre el funcionamiento del hombre, para así poder dar un tratamiento y llevar a la persona al estado de salud. Qué importante es, desde luego, que nosotros sepamos que para poder ser un profesional de este tipo de sistemas terapéuticos, pues hay que estar muy preparados. Yo creo que en este momento yo quisiera hacer un reconocimiento a su papá, al doctor Jorge Luis Olivas Loya, que es un reconocido homeópata en Durango y en otros estados de nuestra república. Es una persona que siempre se ha preocupado por investigar, es un investigador incansable de manera permanente acerca de todo lo que tiene que ver con la homeopatía. Yo creo que yo me atrevería a decir que la homeopatía le debe mucho al doctor Olivas por esos trabajos tan importantes que ha realizado, siempre buscando el darle lustre, darle brillo a la homeopatía, no solamente en Durango, en nuestro país y en el mundo, porque como hemos mencionado, la homeopatía en muchos lugares no se le ha dado esa importancia que realmente tiene. Y bueno, el doctor ha sido un profesional que siempre se ha destacado por estar de manera incansable, pues buscando todas aquellas alternativas y descubrimientos que puedan ser aportados a la homeopatía. Lo menciono porque precisamente ahorita, y también aprovechamos este medio para saludar y mandar un efusivo abrazo a todos los alumnos que están cursando precisamente la maestría en investigación homeopática que se está desarrollando aquí en nuestra ciudad de Durango, y del cual pues el doctor Jorge Luis Olivas es el responsable, y es una muestra más de esa preocupación que él siempre ha demostrado por la homeopatía. Doctor, ¿qué diferencias nosotros podemos encontrar de manera más evidente entre la homeopatía y la alopatía? Como sistema terapéutico, exclusivamente, lo que ya les mencioné, el sistema terapéutico, o sea, la forma de tratar. Porque un médico homeópata y un médico alópata tienen que tener exactamente los mismos estudios, tienen que tener su carrera. Posterior a esto, el médico general se puede dedicar a la homeopatía, lo cual le lleva una carrera de 2 años de estudiarla. Y de la alopatía, bueno, se pueden escoger infinidad de especialidades, y estas llevan sus años. Pero la diferencia entre la homeopatía, entre un médico homeópata y un médico alópata, es exclusivamente el sistema terapéutico. De conocimientos, bueno, tienen las bases similares, bueno, iguales, perdón, tienen las mismas bases, y es la única diferencia, el sistema terapéutico. Uno trata con sustancias químicas y el otro con sustancias naturales. Por eso de ahí el nombre de medicinas complementarias, ¿no? Porque realmente la homeopatía no está peleada con la alopatía, por el contrario, es un complemento. Cuando uno tiene ya un problema que ha sido tratado de una forma, bueno, pues tenemos que buscar una nueva alternativa, y por eso estas medicinas nos la ofrecen, ¿no? Ya tratamos de curarnos con ese sistema, no nos ha dado el resultado que tal vez nosotros requiramos, pues tenemos que recurrir pues a otro sistema. Y yo creo que esto en nuestro país, en nuestra sociedad, está siendo cada vez más evidente. La sociedad está volteando ya de manera más insistente y más preocupada, sobre todo hacia las medicinas alternativas, y la homeopatía creo que le está dando a esta sociedad actual una herramienta excepcional para poder nosotros tener una salud cada vez de mejor calidad, ¿no le parece, doctor? Claro que sí. Bueno, estos dos términos, complementaria y alternativas, crean mucha polémica. Así es, controversia. Dentro de los mismos homeópatas, dentro de los mismos herbolarios. Bueno, los homeópatas no quieren que se les considere como complementarios, como alternativos, sino como simplemente otro sistema terapéutico. Pero es muy controversial. Creo que esto podría ser tema, el si es complementario, el si es alternativo o no. Pero bueno,
en sí todos estos sistemas, sean complementarios, sean alternativos, sean alopáticos, sean homeopáticos, tienen un fin, llevar a restablecer la salud, que es el único fin que debemos de perseguir y no se debe de perder de vista y de perder el tiempo en definir quién está dentro de qué rama y qué no, sino debemos de perseguir el fin de restablecer lo más cercano a la salud y de prevenir las enfermedades. Así es, yo creo que usted acaba de dar en un punto pues sumamente relevante, ¿no? Finalmente, como quieran llamarse, lo importante es lo que vamos a recibir nosotros. Si a mí me interesa restablecer mi salud, no importa cómo se le llame, finalmente pues yo lo que quiero es que mi salud esté al 100% y la de mi familia. Entonces yo creo que, como usted bien dice, también tal vez en otro tema, nuestro programa sea un tema que podamos abordar desde otra óptica, pero creo que esto finalmente, como usted acaba de mencionar, lo importante es que es efectivo y que nos cura. Si le parece, doctor, y queridos televidentes, no se retiren, vamos a nuestro siguiente corte comercial y enseguida regresamos con ustedes. En un momento regresamos. Medicina Inocua. Continuamos con Medicina Inocua. Estamos nuevamente de regreso aquí en su programa Medicina Inocua. Qué bueno que siguen con nosotros en esta mañana en la que tenemos una charla pues muy amena con el doctor Jorge Luis Olivas Ríos, él es homeópata. Doctor, comentábamos hace unos momentos acerca de algunos aspectos que son pues relevantes en lo que tiene que ver con la homeopatía. Nos surge una duda, la homeopatía ya dijimos que es completamente inocua, o sea, no produce ningún efecto negativo posterior a su utilización. ¿Por qué no hace daño? Bueno, es debido a las dosis que se dan en medicamento. Son sustancias que no contienen para inicio una sustancia química y son sustancias muy pequeñas que mediante el método homeopático se realiza este medicamento y entonces nunca van a llegar a concentraciones las cuales nos causen un daño, nos causen una reacción secundaria, nos causen una alergia, nunca nos van a causar una contraindicación en su uso y lo puede usar toda persona. O sea, no hay problema de que si es alérgico a dicha sustancia o no, y de qué efectos secundarios pueda tener. O sea, no existe, en la homeopatía no existe esta posibilidad. Y qué bueno que usted nos hace esta aclaración, porque hay muchas personas que luego se acercan y preguntan, ¿yo puedo utilizar homeopatía si estoy utilizando otro medicamento? ¿O yo puedo utilizar homeopatía si estoy con este tipo de enfermedad que me están tratando con alopatía? Entonces creo que estas dudas con esto pueden quedar muy despejadas, ¿no? Claro que se puede usar, como ya habíamos mencionado, la homeopatía con la alopatía, con la herbolaria, con la acupuntura, con cualquier sistema terapéutico se puede conjuntar y no va a causar ningún daño. Lo puede usar todas las personas, desde el más pequeño hasta el más grande, y para infinidad de problemas de salud. Y ahorita que usted nos hace mención de que hay infinidad de enfermedades en las que se puede aplicar la homeopatía, ¿hay alguna en especial en el que la homeopatía tenga un mejor efecto o funciona igual en todas? ¿O en qué tipos de enfermedades se puede utilizar? Se puede utilizar en todas las enfermedades, en todas y en cada una de ellas. Se puede usar. Claro que el efecto va a depender del estado de salud de la persona, de las indicaciones que siga la persona, de las medidas generales que siga la persona. Bueno, aquí debemos de hacer un paréntesis y debemos de recordar que la homeopatía, en esos sistemas quirúrgicos o de urgencia, ahí sí se necesita la alopatía, ahí sí se necesita a lo mejor métodos quirúrgicos, y es el único lugar donde la homeopatía no podría hacer algo, pero son situaciones urgentes, quirúrgicas, donde no, mediante la homeopatía no se podría restablecer la salud. Pero en todas las demás enfermedades, bueno, podemos mencionar diabetes, presión alta, en problemas de la tiroides, en problemas del metabolismo, en problemas de acné, en problemas dermatológicos, en problemas del sistema gastrointestinal, en artritis, en menopausia, en todas las enfermedades se puede utilizar la homeopatía con muy buenos resultados, y los resultados van variando
depende de la persona, depende de cómo se siga el tratamiento, depende del estado de salud, pero por lo general les va muy bien y restablecen su salud en muy corto plazo y con una muy buena satisfacción. Doctor, la población infantil por su propia condición, porque son organismos que se están desarrollando, producen, o sea, más bien son, la homeopatía tiene un efecto más rápido o más satisfactorio o reacciona de manera diferente en un niño la homeopatía que con un adulto. Digo, por lo que acabo de mencionar, ¿no? Por la cuestión del desarrollo de los niños. Bueno, tendría que ver muy poco esto, ya que ellos están experimentando cuando están chiquitos, no han tenido la exposición a todas las sustancias, a todos los que nos rodea, entonces esto les permite estar generando nuevos sistemas de defensa. Con la homeopatía les va a ayudar, les va a despertar un poquito el sistema de defensa, les va a ayudar a asimilar mejor todas esas cosas que no han tenido contacto con ellas. Y otra de las razones por las cuales el infante puede tener una mayor efectividad del medicamento homeopático es debido a que no ha estado tan medicado como una persona adulta. ¿Sí? Una persona adulta ha estado medicada, automedicada, medicada, y bueno, todos somos a quien, bueno, la vecina nos dijo este remedio, luego mi tío me dijo esto, y todos tomamos de todo, entonces todo esto nos intoxica. Entonces es una de las razones por las cuales los niños chicos pueden tener una mejor respuesta a la homeopatía, debido a que se encuentran en menor estado de intoxicación, y la homeopatía va a actuar un poco más rápidamente. Ahora, por otro lado, y en el contraste también, ¿qué pasa con la gente adulta? ¿Cómo funciona la homeopatía? ¿Qué tanta efectividad tiene? Con la gente adulta se tienen los mismos resultados, se pueden obtener los mismos resultados que con una persona. No quiere decir que porque seamos mayor en edad vamos a tener menos eficacia, sino simplemente debemos de recordar que estas personas, al igual que los niños, nomás que, bueno, tienen el funcionamiento, ya va decreciendo de todos los órganos. Conforme vayamos creciendo en edad, van disminuyendo las funciones de cada órgano, de cada célula. Entonces esto es un pro para la homeopatía y es un contra para la homeopatía. Si se pensaban dar las mismas sustancias químicas que se daban, estas sustancias los van a llegar a intoxicar más debido a que se metaboliza menos. Y la homeopatía, como ya le había mencionado, no causa efectos secundarios y no se tiene que metabolizar. Es un punto a favor de la homeopatía y que puede reaccionar muy bien en los adultos mayores y sin causarles ningún daño ni ninguna reacción secundaria. Por otro lado, doctor, también usted hace un momento hacía mención de una serie de situaciones en las que es muy efectiva la homeopatía, y nos hacía mención también, por ejemplo, en las enfermedades de las mujeres. Ahí, ¿qué tanta efectividad presenta la homeopatía? Bueno, como lo mencioné, en todas las enfermedades se ve muy buenos resultados, pero se habría que evaluar. O sea, todos los pacientes somos diferentes, todos nos enfermamos de diferente manera, aunque usted y yo hayamos estado expuestos a ciertas situaciones, usted la va a representar de una manera, yo de otra. A lo mejor usted se enferma un poquito más fuerte, yo recupero la salud mucho más rápido, o viceversa. Todos nos enfermamos diferente, entonces las mujeres pueden reaccionar diferente, depende de la patología que se presente, pero por lo general todas las patologías femeninas, se remedian satisfactoriamente, con buenos resultados. Así es, doctor. Bueno, ¿cuáles son las ventajas específicas del medicamento homeopático? O sea, hemos hablado mucho de la homeopatía, pero las ventajas, yo creo que una debe ser la experiencia que ya se tiene, ¿no? O sea, en la aplicación de tanto medicamento, me refiero a tantos millones de personas. Yo creo que eso puede ser un indicador, ¿no?, de la efectividad y de las ventajas de la homeopatía. Pues claro, a lo largo de muchas enfermedades, de muchas personas que han tratado y que han tratado con la alopatía y no han visto buenos resultados, y con la homeopatía los obtienen. Esto es un
un buen punto, una ventaja que tiene el medicamento homeopático. Otra ventaja es que son sustancias naturales, como le mencionaba, no son químicos, no son sustancias que nos vayan a causar reacciones secundarias, por lo que no tienen actividad farmacológica, entonces no debe causar ninguna reacción secundaria, ninguna alergia, por lo mismo no hay contraindicaciones. Y otra de las ventajas, y ya lo habíamos mencionado, es que es apta para todos los pacientes, para todo tipo de paciente, desde el recién nacido hasta el abuelito del abuelito. Bien, y ahorita que usted nos hace esa mención, alguna persona nos hacía una pregunta la semana pasada, nos decía, ¿cómo se utiliza el medicamento homeopático? Si hay alguna diferencia entre cómo se administra entre la población, me refiero a si los bebés, niños, adolescentes, adultos. Entonces yo creo que esa es otra de las diferencias que podemos nosotros encontrar en la homeopatía, ¿no? Porque las cantidades que se están ofreciendo en la medicina alopática para un paciente no son las mismas para otro. Bueno, esto se debe a que son sustancias químicas, la alopatía. Entonces se debe de tener un estudio previo en qué concentraciones, a qué dosis causa ciertos síntomas, o a qué dosis llega a contrarrestar esos síntomas, o a qué dosis intoxica a esa persona. Entonces eso es la posología, bueno, eso hay que verlo y se está estudiando. Cada medicamento que se desarrolla lleva una infinidad de estudios. Y en homeopatía no, bueno, como ya le había mencionado, son dosis muy pequeñas, son dosis que aunque nos las den en la presentación que nos den en cual sea, no va a causar, aún así, si se ingiere todo el medicamento, no va a causar ningún tipo de reacción, debido a cómo está preparado el medicamento y a las dosis que presenta este medicamento, por lo que no hay ninguna preocupación. Y el doctor, bueno, también otra de las dudas frecuentes que tenemos entre el público, al menos nos las han hecho llegar, es que si esta combinación que se hace no perjudica la reacción o la efectividad del medicamento. Estoy hablando de cuando se utiliza, por ejemplo, medicamento alopático y el medicamento homeopático. O sea, ya explicamos hace un momento de que se pueden utilizar de manera conjunta, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a entrar nosotros en un aspecto bien importante que considero yo que tenemos que tener también mucho cuidado, que tiene que ver con la exploración que el médico tiene que hacer primero con el paciente para saber determinar las dosis o el medicamento apropiado. O sea, el diagnóstico. ¿Qué importancia tiene el diagnóstico, doctor? Bueno, pues es la principal y es el objetivo al cual todos debemos llegar lo más acertadamente para evitar, si en caso se van a dar medicamentos alopáticos, para evitar dar medicamentos innecesarios. En homeopatía o en todos los sistemas terapéuticos se debe llevar un buen diagnóstico, un buen sistema para llegar al diagnóstico, ya que es lo principal, es lo que se va a tratar. Si nosotros hacemos en base a ciertos síntomas nada más, pues nunca vamos a restablecer la salud, nunca vamos a llegar al fondo del problema. Si solo le doy medicamentos para cosas que veo y no pregunto, no exploro, no palpo, no toco, todo esto nos va a cubrir ciertos datos que pueden ser de importancia. Ahí la importancia de que vayan y acudan con un médico, sea de la rama que sea, pero que tenga sus estudios bien establecidos y que sea un médico, o sea, bueno, que tenga buenos estudios y que los lleve a restablecerse la salud. El diagnóstico, desde luego, es muy diferente el que se puede realizar en la aplicación de la medicina alopática contra la homeopática. El diagnóstico es básicamente el mismo, el diagnóstico no debe variar, ¿sí? Lo que debe variar es el sistema terapéutico, la forma en que yo voy a medicar y en la forma en que va a medicar un médico alópata. Es lo único y es lo único diferente que debe de haber. El diagnóstico debe ser exactamente el mismo. Bueno, claro, puede variar, depende del criterio del médico, pero básicamente debe ser el mismo. Ahora, cuando hay un mal diagnóstico, ¿qué puede suceder
en ambos casos? Pues bueno, en la alopatía, como ya lo habíamos mencionado, pues se deben dar, a lo mejor se pueden dar un ejemplo, un antibiótico que es innecesario para ese caso. Y en homeopatía, si el diagnóstico es erróneo y se da un medicamento que no se debe dar, el medicamento no le va a causar nada, no le va a causar un mal, no le va a causar una reacción secundaria. Y en la alopatía puede ser que sí, puede ser que a ese antibiótico le cause una reacción alérgica y básicamente es eso, o sea, simplemente en homeopatía no va a haber ninguna reacción y en alopatía puede que con un diagnóstico erróneo tengamos una reacción secundaria. Entonces aquí, bueno, pues aquí sí tendríamos nosotros mucho cuidado en saber lo que estamos tomando, porque aquí se puede presentar lo que en medicina se llama iatrogenia, ¿no? De que es un error médico que puede derivarse de pues, muchos factores, pero tal vez, no sé si usted aquí me corrija, uno de los más comunes sea precisamente un mal diagnóstico. Sí, también, pero también debemos de recordar que en ocasiones hay pacientes que omiten síntomas, que omiten signos, y esto nos va a llevar a un mal diagnóstico. En ocasiones no nada más es culpa del médico, sino también es culpa de cuando somos pacientes, no decimos la verdad por temor, por vergüenza, por la razón cual sea. Debemos de tomar también en cuenta esto, no simplemente es un error médico. Así es, también en alguna ocasión en nuestro programa hemos comentado acerca de esto y hemos dicho que también nosotros como pacientes tenemos que, a veces hasta si pudiéramos decirlo, educarnos a saber cómo y consultar a un médico, porque muchos podremos pensar, pues el trabajo del doctor es descubrir qué es lo que yo tengo. Bueno, pues sí, pero el doctor tampoco es adivino y ni es mago, y va a tener entonces que echar mano a muchas técnicas, a veces hasta de entrevistas, para poder saber y poder sacar la información que él requiere. Pero qué mejor que nosotros ya tengamos en nuestra mente exactamente toda la información efectiva que va a recibir el médico, para que el médico también tenga un diagnóstico lo más acertadamente posible. También esto tiene que ver mucho la cultura que tenemos de automedicarnos, ¿sí? Entonces todo esto nos lleva a malos diagnósticos, a que no se logre un buen diagnóstico, debido a que antes de usted ir con el médico ya tomó remedios de aquí, de allá y de muchos lados. Entonces esto complica el tratamiento del médico, ya sea alópata u homeópata. Esto nos va a llevar a que el diagnóstico se nos sea un poquito más difícil, ¿sí? Porque en ocasiones van medicados y ese medicamento les causa cierto confort, les va a quitar ciertos síntomas, y esto nos va a complicar un poquito el diagnóstico. Bueno, pues eso, como usted lo acaba de mencionar, eso es algo muy común de nosotros, la automedicación, o como hace en el anterior corte usted comentó también, porque el vecino me dice que esto es bueno, porque esto me funciona, y entonces nosotros cometemos el error de utilizar ese medicamento sin prescripción médica, sin una revisión, sin tener nosotros un sustento formal como es el médico para poder ingerir un medicamento o tener un tratamiento. Y entonces no solamente no nos curamos, sino que nosotros estamos tal vez propiciando que nuestra enfermedad vaya creciendo, ¿no? Vaya avanzando. Entonces yo creo que qué importante que usted lo resalte, porque a diario lo podemos observar, de que, oye, tómate este medicamento, a mí me funcionó muy bien, a mí, sí, pero resulta que el organismo de ese paciente, el padecimiento de esa persona es muy diferente, aunque sea similar al que yo tengo, porque si entre los médicos se pueden llegar a confundir con una enfermedad, imagínese con uno que no lo conoce. Sí, claro, esto es de gran importancia. Debemos de recordarle a todos los que nos están viendo, a todos los que nos escuchan, que deben de acudir a un médico. Por más pequeña que sea la situación patológica, acudan a un médico, él es el más apto para darles una buena respuesta, para darles un tratamiento, para orientarlos sobre sus dudas, aunque no quieran un tratamiento, simplemente nada más para recibir una orientación de qué es lo que está pasando en ustedes, y no lleguen a automedicarse, ya que esto complica no solamente el diagnóstico, sino la enfermedad. En ocasiones la enfermedad sigue avanzando, y ya cuando llegan con un médico, llegan en un estado de salud más
más deteriorado y esto es mucho más difícil ya a la hora de su tratamiento. Entonces debemos de recordarles que acudan con un médico, que acudan a revisión mínimo 1 o 2 veces al año, aunque sean unas personas sanas, para que lo chequen, no está por demás. Doctor, también una de las cuestiones que creo que deben de ser muy tomadas en cuenta es la cuestión de la utilización de la homeopatía como un método preventivo. La medicina siempre ha insistido, y creo que es muy importante saberlo, que dicen los médicos que lo preferible en lugar de curar es prevenir. Entonces, en el aspecto de prevención, la homeopatía es también muy efectiva. Claro, es el objetivo que debemos de tener todos los médicos, de prevenir, no de curar. Claro, cuando ya se necesita, pues hay que curar, pero el objetivo es prevenir. Y la homeopatía tiene muy buenos resultados en cuanto a prevención, en cuanto a profilaxis de las enfermedades. Claro que hay enfermedades de las cuales se pueden prevenir sin medicamento homeopático, sin alopático, como lo pueden ser la hipertensión, la obesidad, la diabetes. Todos estos no necesitan una medicación, sino simplemente medidas generales de hábitos de las personas, y ese debe ser el objetivo. Pero la homeopatía sí es muy buen sistema terapéutico profiláctico. Doctor, también uno de los errores que cometemos como pacientes es de cuando nosotros presentamos un cuadro de alguna enfermedad y empezamos a recibir algún tratamiento, muchas veces de manera inmediata empezamos a sentir alivios, empezamos a sentir mejoría, y nos olvidamos ya entonces de seguir las indicaciones del médico y decir, pues yo ya me siento bien, yo ya estoy casi curado, y dejan de lado pues el tratamiento. Yo creo que eso a la larga, o tal vez en muy corto plazo, nos puede volver a llegar a perjudicar, y podemos pensar entonces que el médico no es un buen médico, que no está dando el medicamento adecuado, pero no estamos tomando en cuenta que realmente estamos interrumpiendo un proceso de curación, ¿no? Claro, bueno, cuando se da un medicamento, cuando se da un tratamiento, no solamente es los medicamentos lo que se debe tomar, sino se debe seguir un sistema de medidas generales, como debe ser principalmente el terminar su tratamiento. Si se les dan un antibiótico, debe de ser por el tiempo que el médico se los prescribió. Si sea cual sea el tratamiento, se debe terminar por el tiempo del cual se prescribió. ¿Para qué? Para evitar complicaciones, para evitar resistencias, para evitar todo este tipo de situaciones. Y de llevar al pie de la letra las medidas generales. Le digo, no nada más es el puro medicamento. Se debe llevar un sistema de medidas generales, de medidas preventivas, no medicamentosas, ¿sí? Y esto es muy importante en el tratamiento médico. Doctor, bueno, pues antes de despedirnos, lamentablemente pues el tiempo se nos está agotando esta mañana. No sé si usted quisiera algún último comentario antes de despedirnos. Bueno, nada más recordarle a todos que acudan a su médico, sea cual sea la situación, vayan, revísense, y él los orientará de qué es lo mejor para ustedes. Y también aprovechando aquí la situación para mandarle un saludo al doctor Jorge Luis Olivas Loya, que hoy no pudo estar aquí en su programa Medicina Inocua, y agradecerle a usted, licenciado, por llevar esta entrevista. Muchas gracias a usted, doctor. Bueno, amigos, como siempre, pues desgraciadamente el tiempo es muy corto en televisión, y en esta mañana pues hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy, y no me queda más que despedirme y recordarles a ustedes, como siempre, que la salud es uno de los dones más preciados con los que cuenta el ser humano. Entonces nuestra recomendación y nuestro consejo siempre será que lo cuidemos. Yo les agradezco como siempre el favor de su atención, que nos hayan permitido entrar en sus hogares. Soy Héctor Viramontes Flores, los espero en nuestra emisión de la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces. Estás viendo Medicina Inocua.